Si tienes diabetes, prediabetes o te acaban de detectar estos problemas y no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, pues en este video te voy a explicar cuáles son los primeros pasos que yo te recomiendo de un proceso altamente efectivo para que puedas revertir estas condiciones. Así que saca tu libreta, haz tus anotaciones porque lo que vas a aprender en este video estoy seguro que te va a servir mucho. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y suponiendo que tú ya sabes qué tipo de diabetes tienes, porque esto aplica para la tipo 2, y si no estás seguro te dejo el video en la tarjeta que estás viendo en pantalla, y suponiendo que tú verdaderamente crees que la diabetes tipo 2 es reversible y que te vas a comprometer y vas a hacer todo lo posible por lograr esto, entonces este video es para ti. Y el primer paso, incluso antes de los medicamentos y antes de hacerte análisis generales completos, es bajar los carbohidratos de tu alimentación. Y la primera medida en tu alimentación para bajar los carbohidratos es disminuir el consumo de pan, el consumo de todo tipo de pan. Los únicos que puedes comer con cierta regularidad es el pan cero o el pan en versión keto, porque están hechos con otros tipos de harina y la cantidad de carbohidratos pues es mucho menor. Y el segundo elemento que mucha gente lo acostumbra son las tortillas de maíz y las tortillas de harina. Yo te aconsejo que disminuyas su consumo o trates de eliminarlo por completo. Una opción es cambiarlo por tortilla de nopal. De estas puedes comer una o dos al día. No vas a tener gran problema con esta cantidad por la cantidad de carbohidratos que contienen, pero obvio, si la puedes suspender por completo, pues mucho mejor. El tercer cambio es disminuir el consumo de refrescos. La gran mayoría tiene una gran cantidad de azúcar que pues lógicamente te van a subir tu nivel de glucosa. Incluso los que son versión 0 o versión light tampoco te convienen. Si bien es cierto que estos refrescos no te van a subir el nivel de glucosa, tampoco te van a ayudar en tu proceso de revertir la diabetes, y de hecho van a hacer que este proceso sea más lento. Así que trata de disminuir lo más que puedas su consumo. Y en el caso de los jugos, yo te aconsejo que si lo que estás buscando es controlar tu glucosa y revertir la diabetes, elimines su consumo al menos por unos meses en lo que logras tus objetivos. Jugos de ningún tipo, ni natural ni verde. Si los quieres consumir de vez en cuando, adelante, trata de no agregarle azúcar o no utilizar demasiada fruta, pero si tú no ves tus resultados como te gustaría, entonces considera eliminar su consumo. En cuanto al café, no hay ninguna razón para que lo elimines si te gusta esta bebida y es parte de tu estilo de vida. Pero sí te aconsejo que pongas atención a la manera en que te estás preparando tu café. Si le agregas crema, busca crema que sea sugar free o sin azúcar. Y si utilizas algún endulzante, de preferencia que no sea azúcar normal, ni mascabado, ni azúcar morena, ni miel de abeja, ni miel de agave. Trata de utilizar fruta del monje, o si puedes tomártelo sin azúcar, pues mucho mejor. Y en cuanto a lo que sí puedes comer, empezamos por el hecho de que si tú acostumbras 3 comidas al día, quédate con esas 3 comidas al día. Si tú acostumbras 2 al día, pues quédate con ese número de comidas. Aquí el mensaje es: desayuna hasta que te llenes, come hasta que te llenes y cena hasta que te llenes de los siguientes alimentos. Entre los alimentos de consumo diario que yo te recomiendo tenemos a las verduras, por ejemplo, todo lo de hoja verde, además la coliflor, camote, berenjena, aguacate, pepino, tomate, entre otras de verdura. Mi única recomendación sería disminuir el consumo de papa por su alto contenido en carbohidratos. Si no utilizas aceite de oliva extra virgen, yo creo que es hora de cambiarlo. El punto aquí es no utilizar los aceites normales, aceite vegetal normal. Otra opción viene siendo el aceite de aguacate. De tus fuentes de proteína, yo te recomiendo aumentar el consumo de pescado, más atún, un poco más de salmón, huevo entero, camarón, y disminuir el consumo ligeramente de carnes rojas, carne de cerdo y pollo. De preferencia, ya lo comentamos, nada entre comidas, pero de vez en cuando, si te gana el hambre, es buena opción frutos secos como cacahuates, nueces, almendras, semillas de calabaza, pistaches, aceitunas o el yogur sin azúcar. Y de los alimentos que yo te recomiendo disminuir el consumo es sobre todo de pastas, arroz, avena, refrescos, jugos, miel de abeja, miel de agave,
repostería hechos de harinas normales y disminuir el consumo de sabritas. En cuanto a la fruta, mi recomendación es que disminuyas su consumo, y aquí mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero creo que estamos hablando de cosas diferentes. Yo no estoy diciendo que la fruta sea mala, estoy diciendo que la vía más rápida de revertir la diabetes es limpiar el exceso de fructosa que tienen en su cuerpo, y la fruta tiene fructosa. Por lo tanto, mi recomendación es disminuir el consumo de fruta, 1 o 2, máximo 3 piezas por semana, en lo que tu cuerpo se limpia de este exceso de fructosa, eliminas la resistencia a la insulina y reviertes la diabetes. Te recuerdo que esta alimentación es solo por un tiempo en lo que reviertes la diabetes, y después hay que optimizar varios detalles dependiendo de tu estado actual y preferencias. Es recomendable llevar a cabo varias mediciones para monitorear tu evolución durante este proceso. Entre ellas tenemos, lógicamente, medir tu glucosa de 2 a 3 veces por semana si no usas insulina. Si estás utilizando insulina, mide tu glucosa diario en ayuno al menos las primeras 4 semanas. Y el otro factor importante es tu peso. Pésate al menos una vez por semana el mismo día de la semana de preferencia. Otra medición que creo que es importante es medir tu cintura o tu perímetro abdominal al nivel del ombligo, y esto lo puedes hacer con una cinta métrica. Únicamente dale la vuelta a tu cintura a nivel del ombligo y anota el número, ya sea en centímetros o pulgadas, donde quiera que estés. Y anótalo, porque lo que esperamos ver es una disminución en tu perímetro abdominal, porque esto nos va a indicar que estás quemando grasa visceral, y esto quiere decir que estás eliminando la resistencia a la insulina. Si no tienes una cinta métrica a la mano, presta atención a la talla de tu pantalón, a la talla de tu ropa o qué tan apretado te queda, porque estamos esperando que lógicamente esta ropa te quede un poco más suelta, un poco más flojita. Otra cosa que puedes hacer si no tienes una cinta métrica a la mano es observar el tamaño de tu cinturón, y lo que esperamos observar es que vayas disminuyendo el tamaño de los agujeritos, o sea, menos perímetro abdominal, y esto significa que vas eliminando grasa abdominal. En cuanto a tus estudios de laboratorio, si no tienes ningún análisis, no te preocupes, aún así puedes iniciar tu tratamiento. La otra opción es que te hagas unos al inicio de tu tratamiento y otros 4 semanas después, para que observes la diferencia y vayas viendo tu respuesta. Otra opción que algunos pacientes optan es esperar al menos 4 semanas con el tratamiento y hacerse unos análisis. El punto es que tienes que revisar estos parámetros tarde que temprano. Los análisis que yo te recomiendo como mínimo es una biometría hemática, química sanguínea o perfil bioquímico completo, examen general de orina y hemoglobina glucosilada. Para las mujeres, y no es discriminación, es que simplemente esta enfermedad afecta muchísimo más a mujeres, es checar el funcionamiento de la tiroides con TSH, T3 libre y T4 libre como mínimo. Los laboratorios es para saber si tu tratamiento te está funcionando o no te está funcionando, y también para detectar otras complicaciones, ya sea por la diabetes o no, que también requieren atención médica. En cuanto a los medicamentos, hay algunos pacientes que en la primera consulta podemos suspenderlo por completo. Hay algunos en los cuales podemos reducir, pero hay otros pacientes en los cuales no podemos ni suspender ni reducir en la primera consulta. No puedo recomendarte qué hacer en este punto, porque hace falta muchos elementos de tu estado de salud para darte una recomendación certera. Habla con tu médico sobre qué medicamento es el mejor para ti, o si gustas, contamos con consultas en línea para ayudarte en este proceso. Te dejo los números de contacto en la descripción del video. Y aunque no tomes medicamentos, siempre es recomendable contar con supervisión médica durante este proceso. Y esto no termina aquí, es únicamente la parte 1 de tu proceso de revertir la diabetes tipo 2. Así que ten listos tus análisis de sangre, porque la próxima semana te voy a compartir otro video con la parte 2, donde vas a poder ver y valorar tu respuesta al tratamiento, es decir, saber si vas por buen camino o no vas por buen camino. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y espero que este video te haya sido útil. Espero haberte facilitado mucho las cosas. El proceso de revertir la diabetes no es sencillo y probablemente sea mucho más difícil explicarlo, pero te garantizo que haré mi mejor esfuerzo para ayudarte a revertir esta enfermedad.